Al debatir con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, la narcosenadora Carolina Villano, del Narco-PRI, destacó demagoga y cínica la relevancia histórica del movimiento revolucionario de 1910 como el pilar fundacional de las libertades y derechos sociales en México. Resaltó cómo aquel evento marcó un cambio profundo en la sociedad tras años de desigualdad y opresión bajo el porfiriato y culminó con la Constitución de 1917, que sigue vigente. La buchona aprovechó para atacar a Morena, espetando que dizque ha traicionado los principios democráticos al supuestamente centralizar el poder y desmantelar contrapesos institucionales, comparándolos con los excesos del régimen porfirista. Con un cínico llamado al respeto por la historia y los derechos conquistados, subrayó la necesidad de un gobierno que escuche y honre los ideales revolucionarios, concluyó su cantaleta falaz. Tras oír las barrabasadas y sandeces de la buchona de Moreira y gata del señor X, la senadora Simey Olvera de Morena enfatizó contundente para revirarle el reconocimiento a los protagonistas de la revolución y destacó los avances actuales de la llamada Cuarta Transformación, liderada por Andrés Manuel López Obrador. Agradeció el apoyo a su iniciativa para izar la bandera a media asta en honor a Francisco Villa, subrayando la importancia de reconocer a los rebeldes con causa. Olvera celebró la representación del pueblo en los actos conmemorativos y la continuidad de las transformaciones sociales iniciadas en 1910, vinculándolas con el actual gobierno. Defendió tajante el movimiento morenista como un cambio histórico y acusó a los narcoopositores como la buchona de aferrarse a privilegios del pasado, proclamando la revolución de las conciencias como una extensión del legado revolucionario. Concluyó contundente para dejar muda a la suripanta priista. Veamos enseguida cómo la buchona de Moreira es callada brutalmente por Simey Olvera por usar a la Revolución Mexicana para atacar a la 4T, como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X. Hoy conmemoramos el inicio del movimiento social más importante del siglo XX, la Revolución Mexicana, que constituye un momento fundacional para nuestra patria, tal como lo conocemos. Aquel 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se levanta en armas en contra de Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder. Si bien la etapa porfirista trajo estabilidad para México, la desigualdad social y la opresión se habían acentuado a lo largo de los años, manteniendo a la mayor parte de la población en el rezago y la pobreza. Aquel movimiento iniciado por Madero se convirtió en una revolución porque tenía la legitimidad del pueblo, unido a través de las armas, al que logró sumar a todas las clases sociales y a un sinnúmero de movimientos socialistas, liberales, anarquistas y agrarios que lucharon para cambiar el orden establecido. Apenas unos meses después, en mayo de 1911, Porfirio Díaz se exilió en Francia y Madero asumió el poder. Sin embargo, aquel movimiento se convertiría en una guerra civil que se prolongaría por varios años más, hasta que en 1917 fue promulgada la Constitución que nos rige hasta nuestros días. Brotes de libertad y de lucha por nuestros derechos surgieron en varios rincones de nuestro país, confrontando a través de las armas los anhelos y aspiraciones de un pueblo hambriento de paz y justicia social. Cada mexicana y mexicano crecimos admirando a las mujeres y hombres que derramaron su sangre para darnos libertades y derechos sociales. Sin embargo, este episodio de nuestra historia cobra gran relevancia ante los tiempos que hoy ensombrecen a México. Morena llegó al poder por la vía democrática, esa democracia cuya semilla fue sembrada por nuestros padres fundadores y cuyos valores fueron inscritos en la Constitución de 1917. Sin embargo, a 6 años de aquel triunfo que debió marcar una verdadera agenda de izquierda, esta ha transitado hacia el centralismo y hacia el conservadurismo, abusando de su mayoría, rompiendo los pesos y contrapesos establecidos en nuestra ley fundamental, destruyendo el equilibrio de poderes y las instituciones que aseguran el acceso de todas y todos a nuestros derechos. La destrucción del Poder Judicial no solo amenaza el pacto social resultado de la Revolución Mexicana, sino que pone en peligro los avances democráticos que le costaron a México y a millones de vidas, varias guerras y movimientos armados. Hoy
el oficialismo incurre en excesos del poder, avasallando a la oposición en votaciones que traicionan a la revolución, como la desaparición de los organismos constitucionales autónomos que pretende centralizar el poder, así como ocurría en la época de Porfirio Díaz. Por ello, hoy resulta paradójico que Morena pretenda adjudicarse el nombre de cuarto movimiento, equiparándose con la independencia, la reforma o la revolución. No. Un movimiento no avasalla, un movimiento no traiciona al pueblo, un movimiento escucha, suma, respeta, trasciende por la altura de sus objetivos y no por la mezquindad de sus acciones. La Revolución Mexicana nos enseñó que los derechos no se mendigan, se arrebatan, y hoy desde el PRI alzamos la voz para que se respete nuestra historia, para que se hagan valer los derechos conquistados por el pueblo de México, para que Morena entienda que la democracia no reclama una dictadura, sino un gobierno que escuche, que concilie y que honre los principios que nos dieron libertades y derechos. En esa lucha tenemos el ejemplo de tenacidad y fuerza de grandes mujeres y hombres que ayudaron a forjar una patria libre, como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Carmen Cerdán, Elisa Acuña, y como hidalguense muy orgullosa del trabajo de Felipe Ángeles, extraordinario estratega que cambió el destino de la revolución. Hoy, parafraseando al gran Emiliano Zapata, luchamos para vivir siendo esclavos de nuestros principios, no de las personas. ¡Que viva la Revolución Mexicana, el verdadero tercer movimiento de este país! Gracias, presidente. Para reconocer precisamente a estos hombres y mujeres que trajeron la justicia social, pero agradecer a los que están haciendo no solo la cuarta transformación, sino trabajando. Ya escuchamos estos detalles de la tercera transformación, pero particularmente quiero agradecer a la Comisión de Gobernación, liderada por la presidenta Lilia Margarita, y a todos los integrantes, porque justamente se aprobó una iniciativa de su servidora, donde damos el reconocimiento al Centauro del Norte, el general Francisco Villa, para que nuestra bandera sea izada en su aniversario, tal como lo hacen con otros líderes. Él faltaba como prócer de la nación. Ojalá pronto lo veamos aquí en el Pleno, lo votemos, se lo merece, porque los rebeldes también deben de ser reconocidos. Y hablando de rebeldes con causa, quiero reconocerle, presidente Fernández Noroña, que haya representado dignamente a este Senado en el gran desfile que hoy se conmemoró precisamente por los 114 años de la lucha por la justicia, porque es un honor que el pueblo esté representado, que sea parte no solo de los desfiles, sino sea parte de todo lo que hoy se hace en la política. Qué honor que usted lo haya representado y que por fin el pueblo mande, aunque ya escuchamos que también algunos dinosaurios todavía se quejan y quieren recuperar sus privilegios. Aquí ya no hay más, porque lo lideramos con Andrés Manuel López Obrador, porque lideramos este movimiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Así que viva la revolución del 20 de noviembre, viva la revolución de las conciencias y viva el pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sí, es un símbolo que transforma las conciencias. No es suficiente con el símbolo, hay que hacer políticas, hay que cambiar la Constitución, la legislación y desarrollar acciones de protección e impulso a los derechos de las mujeres. Pero es un símbolo. Una niña, cuando ve a una presidenta, pues evidentemente se puede imaginar que ella también puede ser presidenta. Y se nota cuando voy a las comunidades, es una alegría enorme, de todas y todos, pero en particular de las niñas y las jóvenes, que ven reflejada en la figura de la presidenta un anhelo. Y eso representa un cambio en la conciencia, y no solamente en las niñas, en los niños también, en los hombres también. Por eso nosotros tenemos que enaltecer, empoderar a las mujeres. Esa es mi responsabilidad como mujer presidenta. No solo que sea un símbolo que esté la mujer ahí, sino que además, entre todos y todas, transformemos la realidad de las mujeres en nuestro país. A veces en las familias se repiten patrones en donde la niña a la hora de la comida levanta los platos y los lleva a lavar y el niño no, como si fuera obligación de las niñas hacerlo y de los niños no. Pues una tarea de todas y todos contribuir en el trabajo del hogar.
Entonces, estas conductas que a veces pasan de familia en familia tienen un impacto en la vida de las personas. El que a una niña siempre se le dé una muñeca y no un carrito de regalo, y al niño no le permitan tener una muñeca porque a lo mejor se ve como que ay, vas a ser niña, cuando no, es parte de la vida. Los niños también pueden jugar con muñecas, muñecos, las niñas pueden jugar con carritos. Algo tan sencillo como eso puede impactar en la vida de una niña. Tú no puedes jugar con esto, tú no puedes, y eso limita el sueño de una niña y eso ya influye hacia adelante. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.